Bienvenidos, mi nombre es Cecilia Ferrario, soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares y te debía los dos casos clínicos en donde analizamos cómo la resonancia magnética nos ayuda a diagnosticar lesiones torácicas. La reso es un estudio que no utilizamos tanto en radiología torácica, sí cuando hacemos cardiorresonancia, pero para toda la parte extracardíaca es un estudio que no está tan utilizado pero que nos puede brindar mucha información. Vamos a analizar dos casos clínicos reales en donde la resonancia nos ayudó a casi confirmar nuestro diagnóstico presuntivo. Empecemos. Vamos con este primer caso. Traté de tener RX, tomografía y resonancia para que veas cómo cada uno de estos estudios puede complementarse o cómo avanzamos en el algoritmo diagnóstico de nuestro paciente. En este primer paciente te estoy haciendo un poquito de trampa porque vos podés pensar que esto es una RX de tórax, pero en realidad no lo es. Lo que estamos viendo aquí es un Scout View de la tomografía computada de nuestro paciente. Muchas veces hacemos hincapié en este Scout View, que es la primera adquisición. Acordate que las bases físicas de la adquisición tanto de RX como de tomografía son los rayos X, por ende esta primera imagen en dos dimensiones que nos sirve para planificar la extensión del estudio simula bastante lo que vemos en la radiografía convencional, y en el caso de que no la tengas disponible, supongamos un escenario clínico bastante frecuente que nos sucede, viene un paciente con un hallazgo patológico en radiografía, pero nosotros en nuestro centro no contamos con esa RX, se viene a hacer la tomografía, hacemos la tomografía y nos hubiera gustado ver qué es el hallazgo o cuál era el hallazgo patológico que se vio en la RX. Aquí es donde podemos hacerlo, ¿sí? No sé si podés analizar un poquito esta RX, si hay algo que te llame la atención, esta pseudo RX. Fíjate que a este nivel, no sé si podés verlo por acá, puntualmente vamos a cambiar el color para hacerlo un poco más interesante. Puntualmente esta línea, ¿sí? No sé si puedes verla, impresión patológica, ¿sí? Aquí estamos a nivel del seno cardiodiafragmático del lado derecho. Obviamente, si esto es un Scout View, nosotros avanzamos a la tomografía y te muestro los cortes de la tomo para que puedas darte una idea de cuáles son los hallazgos patológicos que nosotros veíamos en este estudio. Esta es la ventana de parénquima pulmonar. Vas a ver que no es la ventana ideal para analizar este tipo de lesiones, pero fíjate que estamos a un nivel bivasal. Aquí tenemos, esto es un área de atenuación pulmonar normal. Esto que estamos viendo acá es un área de atenuación de parénquima pulmonar aumentado. De esto hablamos cuando hablamos de vidrio esmerilado en tomografía. Existen muchas causas de vidrio esmerilado, obviamente tenés que recorrer todo el estudio para tratar de identificar qué es lo que está pasando con el parénquima pulmonar. Lo más probable en esta paciente es que esto se deba a hipoventilación. El espacio alveolar no se llena de aire como debería, queda parcialmente colapsado y esto es lo que nos da este aumento de la atenuación, ¿sí? Lo que sucede aquí es que el paciente no pudo hacer una inspiración máxima y para identificar eso podés irte a los cortes más superiores y ver el lumen traqueal. Si el lumen traqueal está con esta forma bien circular, es que el paciente pudo hacer una inspiración completa. En cambio, si la membrana posterior de la tráquea está abombada hacia adelante, es que el paciente no pudo sostener la inspiración máxima. Este estudio está parcialmente expirado y es por eso que puedes encontrarte con estas bandas de hipoventilación o atelectasias subsegmentarias bivasales. Nada de esto es lo que nos trae hoy a este video, ¿sí? Porque no queríamos hablar de parénquima pulmonar, queríamos analizar esta lesión que en principio vimos en la pseudo RX de tórax, ¿sí? Y fíjate que acá podemos ver esta imagen que nos llama la atención, ¿sí? Como te decía, para nada la ventana de parénquima pulmonar es la indicada para evaluar este tipo de lesión, pero sí podemos ver que aquí tenemos una imagen patológica para empezar a analizar el estudio y la relación que tiene esta imagen patológica, fíjate, con los bordes del parénquima pulmonar. Si tenemos un parénquima pulmonar que impresiona sano y unos bordes bien definidos con respecto a los bordes de la lesión, ¿sí? Analizamos todo el estudio en la ventana de parénquima pulmonar y aquí nos queremos enfocar en la adquisición de ventana de partes blandas, en la ventana mediastinal, que nos va a dar bastante más información sobre este tipo de lesión. Entonces, primero, localización. Como dijimos, está en el seno cardiodiafragmático del lado derecho, ¿sí? Es una lesión que tiene una morfología ovoidea o lenticular, ¿sí? Fíjate cómo podemos definirla perfectamente, bordes bien definidos, bien adyacente a esto que está por aquí, que esto es el pericardio,
¿sí? Ya tenemos bastante información. La densidad también es un dato importante, tenemos un corte un poquitito más inferior de la tomografía, perfecto, fíjate cómo ya a este nivel podemos ver el parénquima hepático, ¿sí? Todo esto que vemos acá es lo que nosotros llamamos volumen parcial del domo hepático, de la región más superior del parénquima hepático, y fíjate que acá podemos ver perfectamente este límite entre el parénquima hepático y la lesión. Acordate que cuando nosotros vemos bordes bien definidos de una lesión en tomografía es por diferencia de densidades, ¿sí? Ocurre un fenómeno que es el signo de la silueta en radiografía, que también lo vemos en tomografía. Cuando dos estructuras de similar densidad se juntan, se pierden los bordes, ¿sí? Nuestro ojo no es capaz de delimitar el límite entre una lesión y otra, o entre una estructura anatómica y otra, que es lo que sucede aquí. Entonces, nosotros tenemos el parénquima hepático con una densidad de partes blandas y esta lesión que tiene una densidad por lo menos un poquitito menor, ¿sí? No sé si puedes verlo, que se ve un poquito más hipodenso, un poquito más negro, más gris oscuro, ¿sí? Para repasar un poco de densidades, esta es la densidad grasa, bien hipodensa, bien negra en tomografía. Esta, como decíamos, es la densidad de partes blandas. Acá estamos hablando de alrededor de, esto es muy variable, pero menos 50 unidades de Hounsfield para abajo. Acá 50 unidades de Hounsfield, la de partes blandas. Y esta densidad que está por debajo de las partes blandas, pero por encima de la grasa, es una densidad más bien líquida, ¿sí? Alrededor de 10 unidades Hounsfield. ¿Sí? Vamos a sacar todo esto para acá para seguir analizando la lesión. Entonces fíjate que ya venimos mencionando algunas características lesionales que son bastante importantes para caracterizar esto que estamos viendo, ¿sí? Lesión redondeada u ovoidea de bordes bien definidos en contacto con el pericardio a nivel del seno cardio-diafragmático del lado derecho, una densidad líquida homogénea. Ya estos hallazgos te tienen que hacer pensar en por lo menos algunos diagnósticos diferenciales. El médico que vio la tomografía era la primera tomografía de la paciente estaba muy preocupada, decidió avanzar, esto puede ser cuestionable, a una resonancia magnética de tórax, que es lo que nos trae a esta charla, ¿sí? A esta revisión de casos clínicos, porque los hallazgos en la resonancia van a reforzar nuestro diagnóstico presuntivo en tomografía, ¿sí? Fíjate que vamos avanzando. Antes de pasar a eso, vos no solo vas a hacer el análisis de la densidad de las lesiones con tus humildes ojos de forma subjetiva, sino que también puedes colocar un ROI, una región de interés en la lesión que quieras evaluar y medir objetivamente cuáles son las unidades Hounsfield. Fíjate que en este caso tenemos 20 unidades Hounsfield, nos habla de la presencia de un líquido que tiene algo de contenido, puede ser hemático o proteínáceo. Y eso es bastante característico. Dijimos que 10 unidades Hounsfield son las densidades habituales del líquido del agua, pero este líquido muchas veces tiene elementos formes, proteínas, restos hemáticos que hacen que esta densidad aumente, ¿sí? Muchas veces este aumento de la densidad puede simular el de la densidad de partes blandas y ahí es donde la resonancia toma un rol fundamental, porque en tomografía en algunos casos es difícil distinguir lesiones sólidas de lesiones quísticas con aumento de la densidad. Ahora sí, pasamos a los hallazgos en resonancia y fíjate con qué nos encontramos. Esta secuencia, lo primero que tenemos que hacer en reso es ver qué secuencia es. Acá yo voy a ver el líquido cefalorraquídeo en este caso. Fíjate que el líquido es hiperintenso en T2. Esto es una secuencia T2 y fíjate cómo se ve nuestra lesión en este tipo de secuencias, ¿sí? De nuevo, la morfología ovoidea o lenticular, bordes bien definidos, adyacente al borde cardíaco derecho, puntualmente a esto que es la aurícula derecha, ¿sí? Adyacente al pericardio, fíjate qué bien que se puede ver en este sector. Es interesante ver que en T2, acordate que la grasa también se ve hiperintensa, ¿sí? Entonces, tanto nuestra lesión como la densidad grasa son hiperintensas, pero es una hiperintensidad distinta, ¿sí? No sé si puedes verlo. Esta lesión es bien hiperintensa, homogénea, está en el seno cardio-diafragmático del lado derecho y con esta reso un elemento más que podemos confirmar que ya sospechábamos en tomografía es que esta lesión es mediastinal, ¿sí? Porque fíjate cómo está dentro de los planos grasos del seno cardio-diafragmático, ¿sí? Entonces, homogénea, bordes bien definidos, paredes finas, ¿sí? Eso también es interesante, tenemos un cortecito más a nivel de T2 y fíjate que tiene unas paredes un poquito más hipointensas, bien finas, homogéneas, bordes bien definidos
definidos nuevamente. Fíjate que acá se puede ver el límite con el parénquima hepático y el músculo diafragma, obviamente. Seguimos avanzando, fíjate que acá tenemos una reconstrucción coronal. Muchas veces si no tenemos adquisiciones volumétricas en resonancia, tenemos que hacer adquisiciones en los diferentes planos que queramos evaluar. Por lo menos, siempre vamos a tener el corte axial, pero por lo menos complementar con un sagital y un coronal para, entre otras cosas, medir el diámetro cráneo-caudal de la lesión, ¿sí? Porque algo que vamos a tener que hacer es colocar 3 medidas para que el médico tratante tenga una idea de cuál es el volumen de esta lesión, ¿sí? Seguimos avanzando, esto ya pasamos a otra secuencia de resonancia, esto es un T1, fíjate cómo el líquido se ve hipointenso, la grasa se ve hiperintensa y fíjate cómo nuestra lesión nuevamente se ve hipointensa de forma homogénea, ¿sí? Entonces, hiperintensa homogénea, hipointensa homogénea, hiper en T1, hipo en T2, todo esto te da mucha información y acá tenemos el mapa de ADC junto con la secuencia de difusión. Acuérdate que nosotros siempre que evaluamos la difusión, qué feo me quedó esto, lo evaluamos en conjunto o a la par del mapa de ADC. Lo que queremos evaluar aquí es si existe o no restricción de la difusión. Acordate que estas dos adquisiciones no son para nada anatómicas, simplemente queremos ver cómo se comporta la intensidad de señal de la lesión que ya identificamos, ya caracterizamos en el resto de la secuencia, ¿sí? Y fíjate que se ve hipointensa en difusión e hiperintensa en el mapa de ADC. Esto no tiene restricción de la difusión, ¿sí? Porque la restricción de la difusión la veríamos al revés, ¿no? Hiperintenso en difu, hipointenso en el mapa de ADC, eso es una restricción de la difusión. Aquí lo que estamos viendo, y espero no estar confundiéndote, es una difusión facilitada, ¿sí? Y esto es un comportamiento bastante característico de las lesiones quísticas, ¿sí? Que nosotros ya veníamos pensando, hasta ahora no lo dijimos, pero esto es una típica lesión quística, paredes finas, bordes bien definidos, contenido líquido homogéneo, y por morfología y por ubicación, tu principal diagnóstico diferencial en este caso tiene que ser un quiste pericárdico, ¿sí? Aquí frenamos la resonancia, le habían pedido a la paciente una resonancia con contraste endovenoso, realmente no consideré que sea necesario administrar gadolinio, esta es una imagen muy típica, muy característica, no veíamos septos internos, tabiques, áreas de engrosamiento nodular parietal que nos hagan sospechar que esta lesión podría tener algún componente de agresividad, es por eso que aquí terminamos con esta evaluación radiográfica, entre comillas tomográfica y por resonancia magnética, de esta lesión mediastinal anterior tan típica como es el quiste pericárdico. Te prometí 2 casos, así que ahora vamos a pasar al caso número 2. Esto sí es una radiografía, una RX convencional, sí, creo que hasta tengo el perfil, este paciente vino completo, y aquí fíjate cuando el hallazgo no es mucha ciencia, seguramente ya lo identificaste, a nivel de la base pulmonar derecha, vemos esta opacidad nodular bien redondeada y fíjate que ya la radiografía nos empieza a dar algo de información, ¿sí? Porque mira los bordes de esta lesión, son bordes perfectamente bien definidos con el parénquima pulmonar. Eso no es patognomónico, pero sí ya te empieza a hablar de que hay altas probabilidades de que esta lesión sea extrapulmonar y que esté comprimiendo el parénquima pulmonar de forma extrínseca, por eso se forma ese borde perfecto. Y otro elemento importante, fíjate a este nivel cómo se borran los bordes, ¿sí? Esta lesión hace signo de la silueta con el hemidiafragma homolateral, el hemidiafragma adyacente, ¿sí? Por ende, hablamos de que las estructuras entran en contacto y que tienen la misma densidad, ¿sí? Y otro dato no menor, podemos hacer bastante suma ahí, fíjate este ángulo obtuso, ¿sí? Nuevamente, bueno, podemos hacerlo más obtuso para que no queden dudas, ¿sí? Este ángulo bien redondeado que también es uno de los signos de que esta lesión es extrapulmonar, ¿sí? Entonces, un hallazgo en nuestro paciente, vamos a sacarle zoom para poder verlo en el perfil. A veces es difícil localizar las lesiones que vemos en el frente en el perfil en el frente, eso sucede, hay que hacer la práctica. Acá no sé si ya lo viste, pero la lesión se encuentra a este nivel, ¿sí? Puntualmente estos son los bordes de la lesión. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Siempre nuestro algoritmo diagnóstico, vamos a pasar a una tomografía computada de tórax.
Esto lo pidió el médico tratante. Fíjate que acá nuevamente vemos la ventana de parénquima pulmonar y acá podemos identificar esta lesión que en este caso está en el seno costodiafragmático lateral del lado derecho. Nuevamente fíjate cómo podemos ver perfectamente los bordes bien definidos que tiene la lesión con el parénquima pulmonar sano que está circundante, ¿sí? Esta no es la ventana ideal, queremos rápidamente pasar a la ventana mediastinal o de partes blandas. Si me hubieran preguntado, yo hubiera querido pasarle contraste endovenoso a esta tomografía, ¿sí? Quizás no nos daba demasiada información extra, pero siempre que sospechamos patología torácica no pulmonar, el contraste nos puede dar algún tipo de dato, ¿sí? De todos modos le hicimos la tomografía, fíjate que acá estamos viendo el corte axial, una reconstrucción coronal y una reconstrucción sagital bien dedicada a evaluar la lesión. Fíjate que vemos que esto tiene una densidad muy similar a la del hígado, ¿sí? Una densidad de partes blandas. Vemos algunas imágenes de calcificación dentro de la lesión, más bien periféricas, y acá podemos ver cómo, ¿sí? Acá no sé si puedes ver, acá parece haber un poquitito de líquido o grasa, ¿sí? Es difícil definir bien la densidad, pero en este caso podemos ver bien la lesión que está aquí, el hígado, y en este caso esto que está por aquí entre la lesión y el hígado corresponde al músculo diafragma, ¿sí? Acá también ya empezamos a tener algunos diagnósticos diferenciales. Es una lesión que está en el seno costodiafragmático, como te decía, del lado derecho, bien lateral. Está más bien inferior, ¿sí? Fíjate cómo se extiende por debajo y entra en contacto con el parénquima hepático. Esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí yo tenía dos diagnósticos diferenciales muy fuertes, ¿sí? Que sea una lesión pleural o que sea alguna lesión, algún tumor neurogénico de los nervios intercostales que estaba improntando al parénquima pulmonar y a la pleura desde el exterior, ¿sí? Esta lesión es una muy buena candidata para evaluación con resonancia magnética y los hallazgos de esta resonancia magnética son hermosos, ¿sí? No esperes que en todas tus resonancias los hallazgos sean tan claros, pero realmente cuando uno conoce cómo espera que se comporte una determinada lesión, el diagnóstico se hace muy fácil, ¿sí? Y fíjense, acá vemos la nobleza de este estudio, ¿sí? Cómo nos permite distinguir mucho mejor cierto tipo de lesiones porque tiene esta mejor caracterización tisular, ¿sí? Entonces, en la tomografía casi que no podíamos distinguir entre lo que era la lesión y lo que era el parénquima hepático, y fíjate cómo acá tienen intensidades de señal bastante distintas. De hecho, podemos ver esto, ¿sí? Que es parte del músculo diafragma, que está separado de la pared torácica que queda acá, y esto que tiene densidad líquida, ¿sí? Acordate, hiperintenso. Esto es un T2, pero es un T2 que tiene una particularidad, porque no sé si te acordás que dijimos que en el T2 tanto el líquido como la grasa se ven hiperintensos. Pero en este caso, la grasa, fíjate que se ve hipointensa. Esto es un T2 FAT-SAT, o con saturación de la grasa, ¿sí? Esto nos permite ver mucho mejor todas las lesiones que tengan líquido, ¿sí? Fíjate cómo podemos ver mucho mejor, porque al anular la señal de la grasa, todo eso que se ve hiperintenso tiene cierto componente líquido, y acá podemos ver, esto ya te estás imaginando por localización, por intensidad de señal, es líquido en el espacio pleural, ¿sí? Y esta lesión confirmamos de alguna manera por ahora que es extrapulmonar, ¿sí? Y que comprime de forma extrínseca al músculo diafragma. Se encuentra bien en relación con la pared torácica. Hay un elemento más que ahora vamos a seguir viendo, que es la intensidad de señal de esta lesión. Fíjate que hipointensa en T2, que es, ¿sí? Si viste la clase ya de resonancia de tórax, sabes que no hay muchas cosas que sean hipointensas en T2, entonces encontrarte esto te va a ayudar mucho a tu diagnóstico, ¿sí? De nuevo la morfología, una morfología bastante similar, salvando las distancias, con la lesión que vimos en el paciente anterior, bordes bien definidos, ovoidea y con densidad homogénea. Un cortecito más inferior, fíjate, perfecto, como vemos, esto es el músculo diafragma, ¿sí? Acá el diafragma se ve también bastante hipointenso, entonces justo el límite entre la lesión y el diafragma se hace muy difícil, pero fíjate acá como tenemos líquido,
¿sí? Y el parénquima hepático, que tiene una densidad distinta, ahí podemos ver por sectores perfectamente el músculo diafragma, la lesión, el parénquima hepático y algo de líquido en la cavidad pleural, ¿sí? Este es un T2 sin FATSAT, ¿sí? Fíjate que acá el tejido cerebral subcutáneo también se ve hiperintenso como el líquido. Seguimos avanzando en nuestra resonancia y acá tenemos estas adquisiciones que no le gustan a nadie, pero fíjate, esto es la DIFU, ¿sí? Esto es la DIFU. Y esto es el mapa de ADC. Fíjate qué interesante cómo esta lesión se ve hipointensa tanto en difusión como en ADC. Esto no es una restricción de la difusión, ¿sí? Porque fíjate que no se ve hiper. Esto no es una difu facilitada, esto es, no sé si tiene un nombre, si tiene un nombre escribímelo abajo porque yo lo desconozco. Una lesión que se ve hipointensa en difusión y hipointensa en el mapa de ADC. Y eso te habla del contenido, del tejido que está formando parte de esta lesión, que todavía no te lo voy a decir porque creo que vamos a seguir avanzando. Yo acá ya tenía mi sospecha diagnóstica, ya venía con la sospecha diagnóstica de tomografía, te tuve en suspenso hasta ahora. Mis diagnósticos diferenciales dentro de las lesiones pleurales era un tumor fibroso solitario de pleura y fíjate cómo se comporta como si tuviera fibrosis, ¿no? Con una intensidad de señal bien hipointensa en T2, con esta hipointensidad de señal también en el mapa de ADC, y lo único que me faltaba para confirmarlo era la administración de contraste. Acá sí decidimos pasar gadolinio. Fíjate que esto es una secuencia sin contraste. Esto es una secuencia más en arterial y la técnica de resonancia se apiadó de mí porque vio mi entusiasmo por el hallazgo de esta lesión y me dijo, quédate tranquila que yo te voy a hacer un tardío. Realmente en tórax no hacemos muchos tardíos, un tardío intermedio, ¿no? Todavía tengo contraste un poquito acá en la aorta, pero fíjense, no sé si pueden ver el realce sostenido que tiene a lo largo del tiempo esta lesión, ¿sí? Recuerden que todas las lesiones que tengan componente fibroso o fibrosis van a tener un realce tardío, que en realidad ese realce tardío no es tanto por realce en sí, sino porque está alterado el drenaje venoso de estas lesiones, está enlentecido el drenaje venoso de estas lesiones, entonces el contraste se lava de todas las estructuras periféricas, pero queda concentrado en donde hay fibrosis, ¿sí? Aquí la resonancia fue clave, acá le pusimos el sello 99,9% de certeza que esto era un tumor fibroso solitario de pleura y es un ejemplo más en los que la resonancia magnética nos ayudó a hacer diagnóstico en tórax. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Si esto te interesó, te dejo este curso completo sobre básicos de resonancia magnética, neuro, abdomen, tórax y todo lo que necesitas saber para comenzar.